La bienvenida nuevamente a este club de lectura. Las gracias para todos aquellos que se suman semana a semana, que nos dejan allí sus comentarios, sus me gustas en YouTube también, los que nos están escuchando por la radio. Y la bienvenida es también para quien está compartiendo otra vez este micrófono y esta mesa, el profesor Steve Marchenko. Qué gusto que estés otra vez acá, Steve. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todo horario que nos estén escuchando, viendo, lo que sea. Un gusto realmente estar acá, me siento siempre muy bien y un saludo a toda la audiencia en cualquier lugar. Steve es profesor de literatura, magíster en ciencias humanas, opción literatura latinoamericana. Y acá está bueno esta cuestión de literatura latinoamericana, porque va a ser el enfoque de este programa justamente un autor de nuestra América Latina, un autor de nuestro Río de la Plata. El autor que no podemos evitar en este club de lectura porque es magnífico y es muy interesante. Jorge Luis Borges, nacido en Buenos Aires en 1899, falleció en Ginebra, Suiza, en 1986. ¿Cuál es tu mirada de Borges? ¿Cuál es tu idea? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué impacto te parece que ha tenido en la literatura? Bueno, mira, obviamente tenemos un rato corto y la verdad que me resulta muy, muy difícil en un ratito hablar de tratar de responderte lo que me acabas de preguntar, porque yo personalmente creo que probablemente Jorge Luis Borges sea, me parece a mí, el escritor más importante de nuestra lengua, digamos, de la historia. O sea, quizá tengo la duda en comparación con Cervantes, digamos, ¿no? O sea, si quizás Cervantes estaba primero y luego Borges, pero tengo la duda, si no estaban ahí, ¿no? Borges, para mí realmente, o sea, en el siglo XX no tengo duda, digamos, podría afirmarlo, y de antes creo que ha sido, si no es el mayor, es uno de los mayores escritores en nuestra lengua, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, por muchas razones que voy a tratar de comentar algunas. Mira, Borges, una de las cosas que a mí me impacta de Borges es que ¿por qué digo que para mí fue el más importante? Por el alcance en cuanto a cómo impactó e influyó alrededor, ¿no? En todo el mundo. Es decir, es un autor universal, ¿no? Vos hablabas, ¿no? de Argentina, del Río de la Plata, de Latinoamérica. Pero trascendió. Sí, en realidad, o sea, es muy difícil hablar de Jorge Luis Borges como decir simplemente era un escritor argentino, o sea, o latinoamericano. En realidad habría que decir que Jorge Luis Borges es un escritor universal, ¿no? O sea, la importancia que ha tenido en toda la literatura mundial es fundamental. Por ejemplo, te pongo 3 ejemplos concretos. Sí. Hay tres autores que son claves en el siglo XX que los 3 que han repercutido en todo Occidente, a nivel filosófico, a nivel literario y a nivel de la historia de las ideas y de todo tipo de cuestiones vinculadas a la cultura, al arte, etcétera, y especialmente al pensamiento, los 3, y podríamos enumerar más, pero te voy a decir 3 que han nombrado a Borges como alguien realmente influyente para ellos. Uno de ellos fue Michel Foucault, ¿no? Mirá, que en el libro Las palabras y las cosas, que es un libro clave de Foucault, el subtítulo es Una arqueología de las ciencias humanas, que es un libro del 1966, ahí él plantea en el prefacio que a él se le ocurrió ese libro luego de haber leído un texto de Borges, que era un cuento, digamos, pero que Foucault lo lee, el idioma analítico de John Wilkins es el texto, y Foucault lo lee y es como que le vuela la cabeza, digamos, y cosas que él ya venía como pensando, o no sé si las venía pensando, pero de alguna manera le vuelan la cabeza. Termina él diciendo, esta especie de reflexión que me genera esto me lleva a escribir este libro, ¿no? Que es un libro, el de Foucault, clave para lo que fueron las ciencias humanas en el siglo XX en cuanto a la relativización del lenguaje, de cómo el lenguaje en realidad responde a la configuración de lo que pensamos sobre la realidad. Sí. Todo este tipo de reflexiones, o el poder, de cómo el lenguaje y el poder se articulan, cómo se piensan las estructuras de los significados, de las cosas. Bueno, todo eso está en ese texto de Borges, que es un texto de 3 páginas, digamos, y no solo ahí, sino en un montón de textos de Borges. Y Foucault de alguna forma se para ahí para decir, o sea, a mí Borges me está
me está como interrogando en cosas, me está interpelando para que yo escriba esto. Después, otro que te podría nombrar, fundamental, es Umberto Eco, que el otro día en otro programa lo comentábamos. Humberto Eco, por ejemplo, lo coloca como personaje a Borges en una obra muy famosa de él que se llama El nombre de la rosa. Y hay como una especie de tributo, que además el propio tema de la obra, El nombre de la rosa, tiene mucho de borgiano, ¿no? Y después yo te diría, otro que te podría nombrar es, por ejemplo, Harold Bloom, que quizás sea menos conocido para la audiencia en general, pero para los que están en el ámbito académico de las letras o similares, Harold Bloom es un autor importantísimo. Escribió un libro en 1994, si no recuerdo mal, 94, 95, 94 creo. Lo estoy diciendo medio de memoria, pero en ese libro que se llama El Canon Occidental, Bloom, que era un académico, digamos, estadounidense, plantea la idea de que hay que configurar un canon para la literatura occidental. ¿Por qué? Porque él ¿contra qué estaba reaccionando? Él estaba reaccionando contra una visión un poco relativizadora de la tradición literaria que se estaba dando en las universidades en ese momento y que hoy predomina bastante también, esa visión como de que, bueno, lo canónico no importa, el canon se ha construido arbitrariamente, ¿no? Como diciendo el hecho que leamos a Shakespeare o a Dante o a Homero en realidad es por razones ideológicas o porque hay gente que los ha impuesto y los ha puesto ahí, pero ¿por qué no ponemos a otros? Bueno, entonces Harold Bloom dice, hace una especie de defensa de todos esos clásicos y dice que hay ciertos autores que para él son fundamentales y todo lo demás es prescindible, pero ciertos autores de Occidente son clave. Eso generó mucha polémica, muchas críticas, le dijeron ¿por qué pones a este y no pusiste a aquel otro? Claro. Bueno, está. Pero uno de los que pone Bloom ahí es a Jorge Luis Borges, ¿no? Mira. Y de hecho no pone muchos autores en español, muy poquitos, pone creo que a Cervantes, a Borges y no recuerdo si a Neruda, creo que es el otro que pone, pero nada más, ¿no? Y a Borges lo coloca en ese lugar, ¿no? Entonces, de alguna forma, te podría nombrar un montón de otra gente, pero Borges es como que ha sido alguien que la gente que lo ha leído dice, esto no es cualquier cosa, ¿no? Esto no es literatura normal, podríamos decir. Sí. No es algo que cualquiera puede escribir. Sí, ¿no? sí. Comparto con quienes nos están mirando por YouTube. Tengo acá un par de títulos que son los que he leído hasta ahora. Steve, préstamo de mi padre, por cierto. Tengo el Aleph, en este caso, y tengo también que vos tenés la misma edición de las ficciones. Sí, y que en una oportunidad en un congreso me encontré con María Kodama, la viuda de Borges, que me lo dedicó, digamos, una persona muy polémica además, que generó mucho rechazo, en algunos círculos ni siquiera la dejaban entrar, digamos, por su visión justamente de Borges, que es como que muchos detractores de ella y de ciertas visiones de Borges como que la tenían como muy distante, y bueno, me la encontré en un par de congresos, uno en Argentina y otro acá, y en una oportunidad me firmó el libro y estuvimos conversando. Ella falleció hace muy poquito, que de hecho también tuvo una polémica, porque claro, fíjate que estamos hablando de alguien que nació en 1899, murió en 1986 y su viuda se murió hace creo que 3 años, si no recuerdo mal, o 2 años, 3 años. Tengo que verificar ahora que de memoria me olvidé. Sí. Pero, o sea, era mucho más joven, digamos, y de alguna forma era la que conservaba la propiedad intelectual de Borges desde el punto de vista jurídico, legal, ¿no? Y que obviamente ella tenía una visión de Borges que muchos otros no tenían la misma visión de Borges, pero ella defendía. Mira, te cuento una anécdota. En una oportunidad ella hizo una investigación, una denuncia, debido a un poema que se le atribuía a Borges y que ella dijo, esto no es de Borges, de ninguna manera. Es un poema que incluso yo lo he visto en los ómnibus. Ahora se me fue el nombre, pero era un poema que, ¿viste? Cuando entregan poemas en los ómnibus que vienen a vender, había uno que se hizo bastante popular, pero se le atribuía a Borges. Y ella dijo, esto no es de Borges. Wow. O sea, no se parece en nada a lo que escribía Borges. Esto no puede ser de Borges, estoy segura que no es de Borges. Pero había gente que decía, alguien dijo que era de Borges, puede ser alguna polémica. La cuestión es que, no me acuerdo si alguien lo había publicado a nombre de Borges, no sé cómo había sido la cuestión. La cuestión es que hizo toda una investigación, recorrió el mundo, demostrando, y se terminó confirmando que no, que era de una autora, creo, no sé si inglesa o de dónde,
no me acuerdo ahora Increíble. bien, pero se confirmó que no era de Borges el texto. Pero fueron años en los que ella hizo como el esfuerzo de demostrar que en realidad ese texto que se le atribuía no era de él. Ni siquiera era al revés, ¿no? No es que hubieran dicho tal texto, digamos, Borges se lo atribuyó, no era de él. No, le atribuye un texto que aparte un poemita así, ¿no? Chiquitito. Rarísimo. Pero como diciendo, como que ella dijo, no pueden decir que esto es de Borges, porque no es de Borges. Increíble, ¿no? Conocer tan a fondo también el pensamiento, ¿no? Sí, y la obra de un hombre. Pero muy polémico todo María eso. Kodama falleció en marzo del 2023. 2023, ahí va, 2 años. Hace 2 años. Ah, 2 años. Yo dije 2, 3, sí. 2 años. En estos libros, Steve, que son de alguna manera una compilación de cuentos, podemos decir, ¿son cuentos? Sí, son volúmenes de cuentos que Borges publicó. Ya como que se empiezan a entrever esos temas frecuentes, o se ven claramente los temas recurrentes o los elementos recurrentes, por lo menos aquí en estos textos de Borges, como son, bueno, la cuestión de los laberintos, los espejos, el tiempo, los sueños, las bibliotecas, autores ficticios, y también hay elementos criollos, porque es como que Borges hace una mezcla muy compleja de las cuestiones bien criollas, nuestro Río de la Plata, con todo esto que nos exige al detenernos. No son textos que nosotros podamos leer así al pasar, ¿no? Yo digo textos de ómnibus, que lo vas leyendo sin problema, ¿no? Sino que nos demandan atención, reflexión, y que además de esa complejidad, vos te das cuenta que está la firma de él, ¿no? Y detrás de cada frase, ¿no? Y entre las cosas que se le destacan a Borges y la complejidad de su pensamiento es también esa cuestión, no sé si llamarla tanto de anticipación, pero sí de, por ejemplo, de sugerir cosas que se venían como el Internet, por ejemplo. Se habla del texto de la Biblioteca de Babel, cómo va a anticipar lo que es el Internet en esa capacidad de contener todo el conocimiento, todos los libros, ¿no? Como que hay también una cuestión hasta casi científica en su escritura. Sí, todo eso que decís es muy interesante porque yo creo que respondiendo también a lo que decías antes, uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene de relevante Borges? ¿Por qué es tan importante entonces? Bueno, justamente porque prácticamente está todo lo que a un ser humano desde el punto de vista literario, artístico, cultural, filosófico, político, religioso, etcétera, le podría interesar. ¿No? Es decir, está todo ahí en su obra, ¿no? Está como, todos los temas aparecen constantemente, yo qué sé, puede haber temas de interés argentino, por ejemplo, como una milonga, la reflexión poética sobre la milonga, qué sé yo, pero también puede haber una reflexión mitológica sobre la elaboración de Buenos Aires, casi como si fuera, no sé, una ciudad griega de la antigüedad, o está también el hecho de que habla de historias donde se habla de personajes verdaderos a los que se le atribuye textos que son ficticios, sí, o viceversa, sí, ¿no? Sí. O habla, yo qué sé, de sectas religiosas del pasado que en realidad son inexistentes, pero que él las plantea de una manera literaria donde el lector, como se mezcla con referencias reales. Es tremendo. Entonces uno dice, ¿será verdad esto que dice? Sí. Pero él, por ejemplo, después va y te dice en un epílogo o en un prólogo, te aclara y te dice, las referencias de acá son ficticias. O sea, él se encarga como de aclarar constantemente en elementos, en paratextos o en elementos extratextuales respecto al corpus que escribe literariamente. Se encarga él, hablando ya como Borges autor, de explicar una serie de cosas para el lector que podrían no hacerlo, pero él lo hace, pero de alguna manera te lleva constantemente a preguntarte si será cierto o no, ¿no? Sí. Pues te dicen la nota tal, a pie de página de un libro que escribió fulano de tal, y en el capítulo no sé qué, de una enciclopedia así, dice tal cosa, y vos decís, ¿será verdad? Entonces vos vas a buscar a ver si está, en realidad después te dice que son citas apócrifas, ¿no? Que no existen. Claro, y tiene también, ahora que decís esto, pequeños toques también de humor, podríamos decir, o de ironía, que a uno te salta una sonrisa, lo estás leyendo con mucha seriedad, como decís, tratando de entender, y de repente te estás riendo de lo que él anotó por ahí. Bueno, y además, hay, por ejemplo, perdóname si me te dejo. No, que hay momentos donde él dice cosas muy polémicas, ¿no? Por ejemplo, en sus cuentos plantea cosas que él en la vida real en cierta forma defendía, que era, por ejemplo, él no creía en la democracia, por ejemplo. Sí. ¿No? Y entonces él hablaba de la superstición de la democracia. Sí. Como diciendo las verdaderas naciones que han elegido la democracia en realidad es porque no se animaron a ser imperios, digamos, ¿no? Lo dice al pasar en cuentos,
en cuentos se lo atribuye a tal o Sí. cual personaje, pero después vos mirás lo que él pensaba de determinadas cosas y parecería que él también está de acuerdo o que entiende que, bueno, la democracia es como un camino en el que estamos situados, pero como que en realidad, como diciendo, si viviéramos en un mundo predemocrático, como diciendo, podríamos perfectamente vivir en esos mundos y, Claro. bueno, tener determinadas características. Pero no te quería cortar ahí lo que te No, vas a que un preguntar. poco lo que decías, todo lo que vos comentabas acerca de lo que él menciona, ¿no? Y desarrolla, por ejemplo, en este caso, en estos cuentos, da cuenta de la vastedad de su conocimiento, ¿no? Y de su pensamiento, ¿no? De todo el bagaje que él traía. Bueno, él venía en realidad de una familia de intelectuales, por lo que estuve leyendo, tanto su padre como su madre tenían se desarrollaban en tareas intelectuales y escribían, la madre creo que era traductora, tenían como un bagaje de conocimiento importante y bueno, también él despliega todo eso, ¿no? Y tiene una riqueza impresionante también, vos te das cuenta que es un tipo que vuelca en su literatura una cabeza tremenda, ¿no? Sí, de hecho, bueno, él leyó muchísimo la Biblia de joven, tenía parientes por el lado de su abuela y demás, digamos, que le transmitían la lectura de la Biblia, tenían orígenes protestantes, una parte de la familia. Ujú. Él nunca fue cristiano, No. digamos, en el sentido de que mm, ha habido algunos comentarios, a veces algunos han dicho como que antes de morir él llamó a un pastor o a un sacerdote o a ambos, no queda muy claro. Ujú. María Kodama negaba todo eso, ella decía que en realidad tanto ella como Borges siempre habían sido agnósticos. Esto fue Ujú. algo que incluso yo hablé en persona con ella y le pregunté por unas cosas que se habían comentado en una charla que escuché. Pero, a ver, eso queda muy claro, ¿no? Cuando uno lee Ujú. toda la obra de Borges, queda muy claro que ese es el pensamiento de Borges. De ahí a que antes de morir uno tenga, no sé, un encuentro con Cristo en los últimos instantes de vida, eso es otro tema que no Ujú. sabemos. Ujú. Pero es cierto que en vida, o sea, lo que dejó escrito y lo que él opinó siempre es que él era una especie de agnóstico, ¿no? Pero en su agnosticismo, la preocupación por lo teológico es permanente. O sea, él escribe Sí, constantemente como muy preocupado por la teología, sí, quizás porque esa influencia de la lectura de la Biblia y del pensamiento teológico era algo que le fascinaba. De hecho, sí. él decía que la teología era una rama de la literatura fantástica, ¿no? O Mirá, sea, qué como interesante. sí, también pensaba algo similar de la filosofía, pero como que la teología para él era, fundamentalmente era eso, ¿no? Y trae cosas de todas las religiones, Steve. Sí, sí, Toma el judaísmo, tiene menciones al Islam, bueno, el cristianismo también cristianismo menciona pila de constantemente y el cosas. budismo también es algo que le preocupó mucho, el También, tema del mira. budismo, hizo conferencias sobre estos temas bastante y escribió cosas, pero básicamente yo te diría que es muy interesante la reflexión que él hace sobre algo que los cristianos naturalizamos, pero que a veces no lo ponemos en reflexión suficiente, me parece, que es, por ejemplo, lo que él llamaba la idea de un discurso cuyo valor es cero, cuyo valor de error, perdón, cuyo valor de error es cero. A ver. Y eso es la teología, básicamente, o el discurso, más que la teología, es lo que estudia la teología, es decir, el discurso revelado. O sea, el discurso Mm, revelado, lo que nosotros como cristianos llamamos la palabra de Dios, digamos, ujú. para él era el único discurso, básicamente, cuyo valor de error es cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que si está revelado por un Dios que es totalmente omnisciente, totalmente conocedor de todo, y se revela lingüísticamente, Ujú. discursivamente, entonces quiere decir que su nivel de error debería ser cero desde esa presuposición, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, él, aunque no creía en eso, de alguna forma le parecía interesantísimo pensar la realidad así, porque de hecho él creía que la literatura era la realidad, más que nada. Por eso Wow. todas estas reflexiones, ¿no?, que él hace. Y quería aclarar algo sobre lo que dije antes. Cuando él Sí. plantea el problema de la democracia, lo dice en un sentido filosófico, no en un sentido pragmático, ¿no? En el Claro. sentido de que él lo está hablando como filosóficamente. Ujú. En cierta forma, a mí una cosa que me parece muy relevante es, por ejemplo, cómo algunas teorías políticas que hoy en día están cobrando relevancia, que Ujú. son viejas, pero que hoy tienen relevancia, por ejemplo, en Argentina con Javier Milei, el tema del libertarianismo, del Mm. anarcocapitalismo, etcétera. Él en realidad, si uno mira a Borges era una especie de paleolibertario, desde el punto de vista teórico y académico. Es más, yo lo he hablado una vez hablaba con un grado 5 de filosofía teórica de la facultad que me decía que para él, claramente Borges estaba alineado con las ideas de Murray Rothbard, que son las que defiende Milei, por ejemplo, ¿no? Mira. Básicamente. De hecho, el concepto del anarcocapitalismo es una idea de Murray Rothbard.
¿no? Y Borges en cierta forma pensaba eso. O sea, él creía que el universo no tenía sentido y por lo tanto lo que le queda al ser humano es la anarquía. Pero frente a esa anarquía, el ser humano toma decisiones. ¿Qué decisiones toma? En el caso de Borges era conservador. Políticamente, económicamente, socialmente. Incluso desde las tradiciones religiosas también. Es decir, como diciendo, si el mundo no tiene sentido, desde el universo no tiene sentido lógico, porque él decía, por ejemplo, una frase que repite constantemente es como que no hay autores en la vida literaria, no existen los autores. ¿Por qué? Porque todos los autores en realidad son una especie de puesta en juego de un autor universal atemporal y anónimo. Un solo autor atemporal y anónimo. Ahí está la idea como que sería una especie de Dios que no se sabe qué es. Claro. Esa es la noción, tiene mucho de ese pensamiento, ¿no? De una especie de Dios deísta. Tampoco era deísta en todo sentido Borges, pero ahí había algo de eso, ¿no? Mira. Como la posibilidad, sí, de que hubiese alguna divinidad, pero como anónima, ¿no? O sea, como que no tiene identidad, ¿no? Y como que los seres humanos creen que son creadores, pero en realidad no lo son. Por eso él en cierta forma no se jactaba de lo que escribía. Hay una frase famosa, ¿no? Que él dice, yo me jacto más en todo caso por lo que leo que por lo que escribo. Pero en cierta forma él lo ponía en juego eso, porque era como decir, yo no escribo nada, en realidad. En realidad yo lo único que hago es seguir la musa, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿no? Wow. Seguir lo que la musa me dice, y que la musa puede llamarse musa X o fuerza del cosmos, no sé, lo que sea, autor anónimo, pero hay algo ahí que me lleva a escribir algo que tiene que ver con el paso dialéctico de los tiempos, dialéctico en un sentido muy hegeliano, ¿no? Podríamos decir, como muy idealista, ¿no? Aunque él, por otro lado, cuestionaba a algunos idealistas. O sea, era muy complejo Borges, ¿no? Vos sabés que estaba pensando eso, ¿no? Con toda esa complejidad de pensamiento y todo ese bagaje también de conocimiento y de exposición, ¿no? A tanta literatura y tantas cosas, también qué desafiante para él debió haber sido exponerse al Evangelio, ¿no? Y quizás haber intentado creer en el Evangelio como verdad, ¿no? Porque digo, es un desafío para los intelectuales entregarse a la verdad del Evangelio, ¿no? Estaba pensando en eso, ¿no? Sí, incluso te diría más. Mirá, yo creo que él más que intelectual, él no se consideraba mucho una especie de intelectual. Pero digo, ¿no? está correcto. Digo intelectual en términos de la labor que él hacía y de todo lo que conocía, ¿no? Y de su ejercicio de pensamiento también. Por supuesto, ni que hablar. Lo que pasa es que él se veía a sí mismo más como un hombre sencillo que escribía. Claro. Y por eso también él se siente a veces muy cercano a escritores desconocidos. Eso aparece mucho, por ejemplo, en el libro de Evaristo Carriego, la idea de un poeta desconocido a quien se elogia y se reivindica o se coloca en un lugar de reflexión. Esa idea como de que, sí, como decís vos, o sea, él, ¿cómo te puedo decir? Para mi lectura es como que Borges respetaba muchísimo el pensamiento cristiano y la espiritualidad toda. De hecho, yo creo que era un idealista en el sentido de que le daba a la espiritualidad un papel que no se lo daba al materialismo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Pero quizás le faltaba ese punto. Y yo lo hablé con María Kodama esto, en una charla, puedo contar una anécdota, que además ella no es algo que no haya dicho en otros ambientes, pero hablando con ella, en una de esas instancias que la conocí, también muy respetuosa, muy de escucharte, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, yo le dije que yo era cristiano y que me había llamado la atención porque ella dio una conferencia, donde habló de la ética en Borges y del tema de lo religioso, tocaba ahí. Y ella dice, y ella me dijo, pues yo le dije que yo era cristiano y que me llamaba la atención, ¿no? Todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? En relación a Borges. Y ella me dice, lo que pasa es que Borges y yo, dice, somos agnósticos. O él era y yo soy, ¿no? Como diciendo, el agnosticismo es parte de nuestra concepción. ¿Y qué pasa? Dice, para el agnóstico uno no puede creer. O sea, para el que es agnóstico no se puede creer. ¿Por qué? Y él me dice, vos sí podés creer, me dice. Pero quienes somos agnósticos no podemos creer. ¿Por qué? Porque nosotros queremos encontrar a Dios desde un mecanismo que jamás lo podremos encontrar, que es la racionalidad o la razón puesta en juego para encontrar a Dios. Dice, vos como creyente das un paso más allá, que tiene que ver con el acto de creer. Claro. Nosotros no podemos creer. O sea, no podemos dar ese paso. No llegamos. Como diciendo, la gracia, la fe, etcétera, son como un don
que de alguna forma hay que tomar una decisión que nosotros no podemos tomar, podemos elegir otro camino. Y es una cuestión súper trascendente, súper espiritual. Es obvio lo que estoy diciendo, pero uno ahí con esto que te dijo María Kodama es clave, ¿no? Es algo que va más allá del entendimiento. Yo creo en una fe con fundamentos racionales. Creo que no somos tontos quienes creemos, ¿no? No es que seamos bobos y que simplemente creamos ciegamente, ¿no? En un sentido de ignorancia. Pero hay un contenido puramente espiritual y de revelación muy fuerte, ¿no? Bueno, creo que eso que dijiste ahora es la clave para mí, ¿no? Es decir, el cristiano se basa en la fe en la revelación, que es lo que Borges decía, eso es lo que estudia la teología, y por eso para él la teología es una rama de la literatura fantástica, porque piensa realidades que son como maravillosas, por decirlo de una manera, excelentes en su forma de concebir lo sobrenatural, lo natural, sistémicamente, ¿no? Es decir, configura un mundo que cierra perfecto, pero para él eso es literario. O sea, como diciendo, no puedo entrar a entender desde la fe en eso, que eso es verdadero, porque tendría que aceptar que una revelación es posible. Y lo que le ocurre es que no llega a ese punto. Igual, vos sabés que en estos casos yo me pregunto si realmente en el fondo no están creyendo más de lo que dicen, ¿no? Y se resisten. Y se resisten a afirmarlo, se resisten a decir que realmente sí, porque es como demasiado cercano el pensamiento como para decir que no, porque le preocupaba tanto la revelación a Borges, claro, que uno dice, bueno, tal, le preocupa, pero es una especulación literaria, filosófica, pero uno no sabe lo que pasa en el alma de uno cuando se mete en estas cosas, ¿no? Entonces por eso digo, yo no sé antes de morir cuál fue su posición, ¿no? Claro. Y yo es lo que siempre digo, el trato de Dios con las personas, ¿no? Claro. A veces somos muy maquinitas, ¿no? Venimos con esta idea de iglesia, de doctrina, de paso 1, 2, 3, y limitamos a Dios justamente a ciertos pasos, a ciertos procesos comunes, y debe ser una maravilla pensar, bueno, cómo Dios trata con las distintas personas según sus mentes, sus maneras de pensar, sus momentos, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, mira, justo había traído una recomendación, un libro de C.S. Lewis que se llama Una vida como lector. Si me dejás, le comento. Sí, cómo es un no. libro muy interesante que recoge comentarios de Lewis sobre un montón de autores, de obras, lo que opinaba, perdón, sigo tocando esto, lo que opinaba sobre la lectura, etcétera. Y justamente mi directora de tesis escribió un libro que se llama, en portugués, lo escribió pues argentina, pero trabaja en la Universidad de San Pablo. Mirá. Y ella, un libro que me parece muy interesante, se llama ¿Por qué leer Borges?, ¿no? Y ella, una de las cosas que dice es que Borges lo que hace es desarrollar todo un concepto sobre la lectura, que eso es lo que lo reivindica. Bueno, este libro sobre Lewis, que se llama Una vida como lector, recoge un poco la teoría de Lewis sobre la lectura y sobre sus autores. Y sabes que una de las obras de C.S. Lewis a Borges lo impactó muchísimo, que lo llevó, por ejemplo, según dicen muchas biografías, incluso él lo dice en la autobiografía que escribió, que fue luego de leer uno de los libros de la trilogía cósmica de C.S. Lewis, que es una trilogía de ciencia ficción, que Lewis llegó a leer allá por el 38, creo. Borges. ¿Qué dije? Perdón. Sí, Lewis. Perdón, que Borges llegó Sí. a leer allá por el 38, más o menos, que incluso se emocionó leyendo ese texto. Wow. Y dicen algunos que eso fue fundamento para lo que fue la escritura de textos famosísimos de Borges, como por ejemplo Tlön var Orbis Tertius, y también algo de Pierre Menard, autor del Quijote, pero especialmente Tlön var Orbis Tertius, que tiene mucho incluso en común con cosas que se plantean en esa obra de Lewis, que es previa, ¿no? Mirá. Entonces, lo que quiero decir es que hay todo un diálogo. Hay todo un diálogo con autores cristianos, hay un diálogo, de hecho él nombra un montón de autores cristianos que le gustaban mucho, especialmente los ingleses o los alemanes, ¿no? Que los admiraba constantemente. La cuestión judía también hay mucho. Bueno, él tenía una admiración enorme por el judaísmo, por los judíos, él era, digamos, mira, hay una entrevista que le hacen, en realidad es un debate con otros escritores que está en YouTube, lo pueden ver, que fue ahí en el año 73, él estuvo en México y tuvo un diálogo con otros escritores allí y ahí hablaron de varios temas. Si me dejas un minuto, comento algo. Un minuto tenés. Sobre esto, pues ahí lo dejamos picando y da para capaz que en otra oportunidad seguirla, pero sí. Dice algo que a mí me parece que tiene que ver con esta cuestión y con esta relevancia también. Él dice, están hablando ahí, hay un escritor que se llamaba
Adriano González León, que era un autor que muy preocupado por la identidad latinoamericana y por la cuestión política latinoamericana, y los intereses continentales de Latinoamérica, muy propio de los autores de izquierda de esa época, etcétera, claro. ¿No? El tema del marxismo, el tema de la Revolución Cubana, etcétera, ¿no? Entonces, Borges, cuando le preguntan qué opina sobre el rol del escritor, para qué escriben los escritores, si tienen que involucrarse en política, etc., Borges dice, bueno, miren, yo lo he resuelto así, dice, para mí la literatura y la política son cosas muy distintas. Dice, la literatura para mí no tiene nada que ver con la política. Yo he tratado, me he esforzado, decía él, de que mi literatura no represente mis ideas políticas. Mirá. He hecho esfuerzos para esto, ¿no? Lo cual obviamente es discutible, pero él dice que hizo intentos. Y entonces dice, nadie puede pensar políticamente distinto a lo que yo soy. O sea, nadie puede pensar de mí distinto a lo que yo he dicho siempre. O sea, como dice, nadie puede dudar de cuáles son mis ideas políticas. Yo las manifiesto siempre. Dice, yo no soy antisemita, dice. Wow. Como diciendo, yo creo que, o sea, los judíos son un pueblo especial, ¿no? Y eso obviamente también lo colocaba en un lugar político, ¿no? Claro. Pensando en lo que es Israel, etcétera, ¿no? Dice, no soy comunista, o sea, como diciendo, se define desde la negación, ¿no? No soy antisemita, no soy comunista. Y dice, soy conservador, dice, ¿no? Como diciendo, tengo ideas que claramente no van a identificar con otras. Dice, pero yo he tratado de que eso no se mezcle con mi literatura. Entonces, claro. Dice, por ejemplo, entonces alguien, este escritor te decía, González León le dice, bueno, pero como que el escritor tenía que posicionarse. Y entonces él dice, bueno, pero usted habla de los intereses de la masa. Dice, pero en realidad la masa no existe, le dice Borges, ¿no? Claro, ¿a qué se refería? Borges le dice, no existen los países, no existen las geografías, no existen los mapas, no existen, digamos, los estados. Son abstracciones creadas por el lenguaje, todo eso. Tremendo. ¿No? O sea, como diciendo, el lenguaje crea la realidad. Dice, lo único que hay en la realidad son individuos, personas, claro. Que están ahí habitando territorios, podríamos decir, ¿no? Pero como diciendo, no existe Argentina, Uruguay, América Latina, ¿no? Son configuraciones discursivas que se han hecho por intereses políticos, pero en realidad la realidad no es esa, o sea, no hay una verificabilidad en la realidad palpable que lleve a que esas abstracciones sean reales. Sí, y eso es medio Foucault también, ¿no? Acá un poco de lo que hablábamos. Lo que te decía, pero en cierta forma yo creo que en todo caso es Foucault leyendo a Borges, claro. Probablemente. Tremendo. Pero lo interesante es cómo filósofos profesionales toman a escritores, porque Borges no se considera un filósofo, como diciendo, escritores que reflexionan filosóficamente sobre la vida y la realidad, y filósofos profesionales los toman para luego armar sistemas filosóficos que traen un montón de impacto luego. Nos tenemos que reír, Steve, porque se fue el tiempo. Esto da para seguir charlando, como siempre decimos, un buen rato. Le agradecemos al profesor de literatura, magíster en ciencias humanas, opción literatura latinoamericana, Steve Marchenko, que estuvo compartiendo con nosotros, y los animamos, Steve, a por lo menos tener un panorama, un pequeño vistazo de lo que escribió y de cómo escribió Jorge Luis Borges. Teníamos, por ejemplo, yo en lo personal leí las ficciones, leí el Aleph, y bueno, si pude leerlo yo, pueden leerlo los oyentes tranquilamente, como para tener un pequeño panorama, ¿no? Borges cultivó el cuento, el ensayo, la poesía. Es eso, ¿no? Es decir, no hay novelas, no hay obras de teatro. No. Yo con sus ensayos, con su narrativa breve, con sus poemas, uno tiene toda la obra de Borges, claro, es muchísima, muy compleja, escrita en colaboración con otros. Tiene está bueno tener un panorama para textos conocer académicos, un poco más esta persona con tanta influencia, ¿no? Un pensamiento tan profundo y tanta influencia como vos nos explicabas. Así que bueno, la invitación, que se pongan las pilas para leer, y Steve, te esperamos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad para seguir pensando y mirando los libros, ¿eh?